Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encanta compartir con ustedes la sexta versión de Cuidarme, Cuidarte, evento que realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Bienvenidos a todas las personas que están en la sala, a todas las personas que nos están viendo por Facebook, por nuestra página del evento www.cuidarmecuidarte.org. Bueno, dadas las condiciones, este año no logramos encontrarnos presencialmente, sin embargo, nos transformamos para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas más personas. El Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y Solaz Bienestar para el Adulto, institución a la cual pertenezco, hemos pensado, planeado y organizado este evento con muchísimo entusiasmo para ustedes. Durante el mes de septiembre y cada una de sus semanas, esta última semana que estamos en la Semana del Científico, los invitamos a ponerse en los zapatos de los actores fundamentales de este proceso de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Juan Camilo Suárez Escudero. Él es médico especialista en rehabilitación neuropsicológica, investigador asociado de MinCiencias, antes Conciencias, investigador líder de la línea de investigación de discapacidad del Grupo de Investigación en Salud Pública de la Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente coordinador del área de anatomía humana de la UPB, docente de posgrado de la Universidad CES e Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Asesor en discapacidad Grupo NACER de la Universidad de Antioquia, integrante de la Red Nacional de Discapacidad Visual y es médico neurorehabilitador de IPS Solaz. Con nosotros nos estará acompañando Andrea, ella es comunicadora del Grupo de Neurociencias, la cual estará apoyándonos en la parte final de la presentación, después de que el doctor Juan Camilo realice su ponencia, resolviendo y enviándole al doctor todas las preguntas que ustedes nos vayan dejando en la sección de preguntas de nuestra sala. Bueno, sin más preámbulos, démosle bienvenida al doctor Juan Camilo. Doctor Juan Camilo, bienvenido a esta sala. Bueno, cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Espero que el tema que vamos a compartir con ustedes hoy sea de su agrado y también sea útil en la parte del sistema de salud frente a lo que es la certificación de discapacidad. Bien, entonces vamos a iniciar como tal. Esta es una charla muy centrada en poder comprender y conocer cómo está la discapacidad en Colombia y cuál es el proceso que en este momento está trabajando el Ministerio de Salud con todas las secretarías de salud de Colombia para poder iniciar el proceso de certificación nacional de discapacidad y el registro de localización y caracterización de la población con discapacidad en Colombia. Bueno, entonces la charla se va a llamar Certificado Médico de Discapacidad. Entonces vamos a contextualizar esta resolución, que es la resolución 113 del 31 de enero de este año 2020. Bueno, entonces para poder entrar en materia tenemos que tener presente qué es discapacidad. En este momento el entendimiento, la comprensión de este tema se ha alejado cada vez más de una visión netamente médica. Es decir, la discapacidad ya no es un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya tiene en cuenta un contexto mucho más amplio. Es decir, la discapacidad no es solamente un aspecto de salud, sino que tiene que ver con el contexto físico, social y político de las personas. De manera que desde esta perspectiva que plantea la Organización Mundial de la Salud o la OMS, la discapacidad es simplemente la interacción entre una condición o un estado de salud que tienen las personas o la presencia de deficiencias permanentes en algo de su cuerpo, más una serie de factores que influyen en su entorno y que dificultan o no el funcionamiento. Repito, ya la discapacidad no es un diagnóstico, la discapacidad es una condición que va más allá del sector salud y tenemos que hacer una certificación y evidenciarla porque tenemos que hacer una evaluación del funcionamiento. Para seguir entrando como en el tema, es importante conocer cuáles son las cifras, cómo es esta temática en el mundo. Resulta que sucede que desde el año 2011
ya hace 9 años, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio, una investigación en el mundo, para poder saber el número de personas con discapacidad en ese entonces. De manera que a partir de esos estudios salió esta cifra. Se dice, y todavía esa cifra está vigente, que al menos el 15% de la población en el mundo tiene alguna discapacidad. Eso en cifras generales o cifras absolutas son 1.000 millones de personas que tienen alguna discapacidad. De manera que acá hay un primer mensaje claro. La discapacidad no es un asunto de minorías. La discapacidad es un asunto frecuente y es inherente al ser humano. Este estudio también nos dio otra información y es que no todas las personas tienen el mismo nivel de discapacidad o dificultades en el funcionamiento. De estos 1.000 millones que les estoy comentando, al menos 190 millones tienen dificultades importantes, que es lo que se conoce como discapacidad grave o discapacidad completa. De manera que hay muchas personas que tienen discapacidad, pero no es una discapacidad grave, sino que puede ser leve a moderada. Para el año 2050, en 30 años, la idea o el cálculo mejor es que existan al menos 2.000 millones. Es decir, vamos a pasar de 1.000 millones a 2.000 millones de personas con alguna discapacidad, de manera que el tema va a seguir y continuará siendo vigente. Esto nos ha mostrado y nos ha enseñado que la discapacidad es muy diversa. No todas las personas experimentan o viven la discapacidad de la misma manera, pero también conocemos a partir de estos estudios que la discapacidad en el mundo parece ser que las mujeres tienen mayor riesgo de adquirir discapacidades y los adultos mayores. Y ahí entra un tema importante. Aquellos adultos mayores en especial de 60 años, tienen riesgo de adquirir deficiencias y entre ellas, secundario a las condiciones de salud, y entra el grupo de las demencias y los deterioros cognitivos. Entonces, los adultos mayores también tienen riesgo en el mundo de adquirir discapacidades. Y gran parte, el 80% de todas estas cifras que les estoy compartiendo en este momento, son población que vive en países de ingresos bajos y medianos, y Colombia hace parte de esta clasificación. De manera que esos 1.000 millones de personas con alguna discapacidad, podemos decir que es 1 de cada 7 personas adultas, y en niños, o sea, en menores de 15 años, es 1 de cada 20. Entonces acá hay otro mensaje de la charla, y es que la discapacidad es más frecuente o más prevalente en adultos, pero todavía existen casos de discapacidad infantil. Pero es más frecuente en adultos porque es 1 de cada 7 adultos en el mundo. Ahora bien, si ya estamos conociendo de que la discapacidad es más frecuente o más prevalente en adultos, la pregunta ¿es secundario a qué? Bueno, cuando uno mira esa pregunta de quién es el que está generando las deficiencias que pueden llevar en ciertos contextos a tener discapacidad, aparece el grupo de los desórdenes neurológicos, como ustedes lo están viendo en la derecha de su pantalla. Tenemos los desórdenes neurológicos, que es el grupo más frecuente de condiciones de salud que pueden generar discapacidad. Cuando uno mira ese grupo de enfermedades neurológicas, que hace parte de las enfermedades crónicas, muchas de esas condiciones se asocian al envejecimiento. Ojo, no estoy queriendo decir que envejecer ya uno tenga que tener discapacidad, no es esa la idea, y tampoco estoy diciendo que envejecer es sinónimo de enfermedad, tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Que al envejecer, porque hay un proceso de envejecimiento que es normal del organismo, ese proceso de envejecimiento aumenta la posibilidad o el riesgo de adquirir enfermedades, y si esas enfermedades no se controlan a tiempo, pueden generar discapacidades. ¿Listo? Y ahí es donde aparece este grupo de las enfermedades neurológicas, y en especial 2 grandes enfermedades que todos hemos escuchado. La enfermedad cerebrovascular es la principal causa de discapacidad adquirida en los adultos, seguida de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias. ¿Cuáles otras demencias? La demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia vascular y otros tipos de demencia, pero en especial son esas 3 acompañando pues el Alzheimer. Entonces ahí tenemos otros 2 datos interesantes.
muchas personas que van a solicitar certificados de discapacidad, y si son adultos mayores, posiblemente es secundario o a enfermedades cerebrovasculares o a procesos demenciales degenerativos. ¿Cuál es la necesidad de poder identificar a las personas que tienen discapacidad? Resulta sucede que no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino que la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, vienen estudiando desde el año 2000 esto, y es que se sabe que la población con discapacidad tiene mayor riesgo de ser marginalizada, ¿sí? O sea, excluida. Otro resultado es que tienen peores resultados en salud. ¿Por qué? Tienen dificultades en el acceso, más que todo a rehabilitación. En la parte educativa, tienen logros educativos más bajos, tienen menor participación económica. Y estas condiciones llevan a una mayor tasa de pobreza. Entonces, si bien hay mucha discapacidad en el mundo, la discapacidad lleva a estos resultados. De manera que desde el año 2018, y ahí entra el caso de Colombia, la discapacidad empieza a tener ya una visión más de derechos humanos, porque lo que sabemos hoy es que gran parte de la discapacidad no es por el cuerpo, no es por la deficiencia, sino que es por esa falta de interacción, de inclusión e igualdad de oportunidades que no ofrece la sociedad. Por eso aparece ese mensaje ahí en rojo: las personas son discapacitadas por la sociedad y no solamente por sus cuerpos. Bueno, entonces ya hemos hablado como de la parte mundial, cómo está Colombia en esta temática. Colombia asume o asumió en el año 2009, a través de una ley que es la 1346, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en esa convención, que es de la ONU, está la definición de discapacidad que hay actualmente en Colombia, basado en esa convención de la ONU del 2006. En Colombia, las personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias, sea de orden físico, mental, intelectual o sensorial, pero tienen que ser permanentes, que al interactuar con diversas barreras afecten su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. ¿Listo? Esta es la definición de discapacidad que sigue vigente en el momento. Bien, ahora vamos a mirar cifras. ¿Cómo estamos en cifras de discapacidad en nuestro país? El DANE, todos hemos escuchado el DANE, ¿cierto? El Departamento Administrativo de Estadística Nacional de Estadística, en el año 1991 hizo un primer censo que incluyó discapacidad. En ese momento, la prevalencia de discapacidad en Colombia era el 5.6%. Eso fueron 593.000 personas. Ya en el 2005, ya la prevalencia en Colombia de discapacidad pasó a ser del 6.4%. En ese entonces, 2.600.000 colombianos tenían alguna discapacidad. Y según las cifras del DANE del año 2018, de ese censo que se hizo en ese año, que se viene publicando todavía, ya la prevalencia de discapacidad en Colombia es del 7.1%. Es decir, estamos hablando de más de 3 millones de colombianos con alguna discapacidad. Uno mira estas cifras y uno dice, bueno, Colombia tiene unas cifras como moderadas, ¿cierto? Pero la Organización Mundial de la Salud menciona que países de bajos y medianos ingresos, y en especial si estamos en el continente americano, como el caso colombiano, y más, si usted le suma que Colombia es un país con muchas dificultades sociales, económicas, de seguridad, de violencia, de conflicto, ellos mencionan que Colombia debe tener al menos una prevalencia del 14%, o sea, no del 7%. Quiere decir que puede que estas cifras estén un poco no valorando toda la magnitud de la discapacidad en Colombia. Bueno, pero hay que creerle a las cifras. Entonces, en el año 2018, el Ministerio de Salud sacó un informe para más o menos mostrar cómo es la discapacidad, cómo se distribuye y qué características tiene la población con discapacidad en nuestro país. Entonces, este informe del año 2018 nos enseñó dos cosas. La discapacidad en Colombia, como ustedes están viendo acá, entre hombres y mujeres es casi igual. ¿Listo? Entonces acá vamos a hallarnos esa idea, por favor. La discapacidad en Colombia es tanto de mujeres como de hombres, ¿cierto? 49-51% es casi lo mismo. Pero nos empezó a mostrar que la discapacidad en Colombia, a mayor edad,
hay mayor cantidad de personas con discapacidades. ¿Listo? Eso es lo que les estoy acá señalando en rojo. Entonces, en Colombia, la discapacidad parece que se comporta igual como en el resto del mundo, en donde hay un predominio de personas adultas. También había una pregunta y era, ¿cuáles son las regiones de Colombia con mayor cantidad de casos? Bueno, entonces aparecen Bogotá, la segunda región con mayor cantidad de casos de discapacidad es Antioquia, lo sigue Valle del Cauca, Santander y tenemos un quinto lugar con Nariño. ¿Listo? Entonces repito, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander son como las regiones con mayor concentración de personas con discapacidad. Y de estas personas que se caracterizaron en el año 2018 y que se publicó en este informe del Ministerio de Salud, parece ser que el tipo de alteración que más tienen las personas con discapacidad en Colombia tiene que ver con el movimiento del cuerpo y las manos, con el sistema nervioso, con la parte visual, con la parte auditiva y con otros sistemas del cuerpo, ¿sí? Pero acá también les quiero mostrar otro dato que esto nos debe llevar a reflexionar qué es lo que está pasando, y eso lo estamos viendo en este momento. Y es que, miren ese título, personas según el origen de la discapacidad, parece ser que esto no es por enfermedades congénitas ni genéticas, esto es por enfermedades comunes y corrientes, o sea, por enfermedad general. Eso es muy importante, quiere decir que las personas con diabetes, con hipertensión, las personas que ya empiezan con algún cáncer, tumor, con enfermedades neurológicas, con enfermedades visuales, con enfermedades auditivas, ese son generalmente el origen de las deficiencias que generan discapacidades en Colombia. Entonces, a partir de ese censo que les comenté, el último, que es el 2018, que ya les había comentado que la prevalencia en Colombia es del 7.1%, que es más de 3 millones de colombianos. El 54% son mujeres, casi el 60% de ese censo está entre los 15 y 64 años, más hacia los 64 años, como comenté ahora, es más hacia adultos mayores. Y acá vienen las dificultades sociales que tiene Colombia frente a la población con discapacidad. Según este censo, solo el 29%, o sea, 3 de cada 10 personas con discapacidad han recibido alguna vez ingresos producto de un trabajo. Esto está queriendo decir que hay un desempleo enorme en nuestra población con discapacidad. Y ahora súmele esta crisis social secundaria a la pandemia, cuánto desempleo no va a existir. Y otro dato que también nos tiene que hacer pensar es este. Según este informe del DANE, entre esas personas con discapacidad entre los 15 y los 24 años, la tasa de alfabetismo solamente llega al 86%. Y si usted la compara con la tasa de alfabetismo de todo Colombia, o sea, sumando a todas las personas que no tengan discapacidad del 96, quiere decir que la población con discapacidad está en desventaja educativa también. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, esta información que les estoy dando de ese censo indica que de esos 3 millones que les mostré ahora, que es el 7.1% de la población, 1.700.000 de esas personas con discapacidad tienen discapacidades graves o mayores, es decir, tienen grandes dificultades en el funcionamiento y en la autonomía y en la independencia. Entonces hay que tenerlo presente. Como yo había empezado esta charla, les había comentado que hay diferentes grados de discapacidad. Según este censo del 2018 del DANE, 1.700.000 de esas personas con discapacidad tienen grandes dificultades en el funcionamiento. ¿Listo? Bien. Ahora, de esa población que estamos caracterizando con discapacidad en Colombia, que es el 7.1%, el 37% parece ser que es discapacidad física o motora, que ahora les voy a explicar qué es eso. El 19% parece ser que es discapacidad visual. Y el 11% parece ser que es discapacidad auditiva. Entonces ahora ya tenemos otro dato de la población con discapacidad en Colombia, que ya sabemos que es más hacia la edad adulta.
y es tanto en hombres y en mujeres. ¿Cuáles son las 3 categorías más frecuentes? La física, la visual y la auditiva. Y en un cuarto lugar, según este censo, parece ser que las discapacidades de tipo o categoría intelectual y las discapacidades mentales, que son las que están muy asociadas con Alzheimer y demencias, son el cuarto lugar. Listo, no quiere decir que sean pocas, no. Son el cuarto lugar dentro del grupo grande de las discapacidades en Colombia. Bien, entonces ya para seguir avanzando en la charla, la discapacidad no es nada más que un término general que engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Esto es la definición realmente como práctica de la discapacidad. O en términos más sencillos, la discapacidad es una alteración permanente en el funcionamiento. De manera que la discapacidad denota esos aspectos negativos de la interacción entre las personas con algunas condiciones de salud con factores personales y el ambiente. Quiere decir que la discapacidad es más allá de una condición de salud de las personas y es más con la interacción en el día a día. Acceder a la educación, acceder al trabajo, moverse en la ciudad, tomar el transporte público, tener derecho a una buena alimentación, tener derecho a votar, tener derecho a la recreación. Todo eso es lo que se denomina la parte ambiental. Y simplemente es que nos falta todavía en hacer accesibilidad total a las personas independientes de su condición. Ejemplo, una medida tan sencilla como el metro de Medellín, en donde muchas estaciones ya tienen ascensor, eso es una medida de accesibilidad para la población con discapacidad. Cada vez que se ya hacen una acera nueva en Medellín, la idea es que tenga por obligación un sendero con unas baldosas con textura que generalmente son amarillas, y eso es un sendero para las personas que tienen baja visión y ceguera. Otra cuestión de accesibilidad que esto ha promovido, todo este tema en Medellín es, por ejemplo, que los museos, como el Museo de Antioquia, ya tienen braille para las personas invidentes para que puedan acceder a las muestras y recursos que están expuestos allá en el museo. Entonces, todas esas medidas es accesibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no hay accesibilidad para las personas con discapacidad, pues más discapacidad se genera. Bueno, entonces, a partir de lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿sí? A partir de lo que hemos mencionado, el Ministerio de Salud, desde el año 2018, viene proponiendo a través de resoluciones poder establecer un proceso de certificación de discapacidad en Colombia y unirlo al registro de localización y caracterización. Este segundo, voy a señalar acá, el primero es el certificado y el segundo es el registro. Este segundo es como una especie de mini censo, un tipo como de estrategia para generar información en tiempo real, más rápida y no esperar esos censos poblacionales que les expliqué ahora. Les quiero comentar algo, esto se está esperando desde el año 1997. Entonces miren todo el retraso que ha existido. Desde 1997 estamos esperando un proceso de certificación de discapacidad y ya el ministerio lo redactó en el 2018, pero todavía no lo hemos implementado totalmente. Por lo tanto, el 31 de enero de este año ya el ministerio colocó como ya como un límite para poder establecer esto de una vez por todas, un proceso de certificación de discapacidad. Entonces, cuando escuchen ustedes hablar, por favor, de los certificados de discapacidad médica, esto se hace en el sistema de salud. Y ya les voy a explicar cómo es que más o menos está esto concebido. Bueno, entonces esta resolución 113 se basa en varias leyes. Está la ley 1346, en donde definen que la discapacidad se da por esa interacción con barreras. También esta resolución 113 está basada en la 1618, en donde la ley 1618 es la que permite garantizar el ejercicio de derechos con las personas con discapacidad. Es donde se da la inclusión y acciones afirmativas. Es donde se solicitó a todos los sistemas de protección social administrar y registrar discapacidad en los formularios. Antes no se tenía eso. Y a partir de esta ley es que se implementan acciones a favor de los derechos de la población con discapacidad. También la resolución 113 se basa en la 1753, en donde ya es la que oficializa el certificado de discapacidad
Y su objetivo, como lo estamos viendo acá, es incluir y hacer un redireccionamiento dentro del sistema de salud a esa oferta que ofrece el sistema para la población con discapacidad. Y aparece ese mini censo, que se llama el Registro de Localización y Caracterización de Población con Discapacidad, que ya lo oficializan como un instrumento para poder obtener información sobre población con discapacidad y poder construir las políticas públicas. Entonces es por eso que esto se necesita implementarlo de una vez por todas. Bueno, entonces vamos a responder una pregunta. ¿Esta resolución para qué sirve? ¿Cuál es la función de esta resolución? Primero, la resolución lo que quiere hacer es que las personas adquieran y puedan solicitar certificados de discapacidad. Y estos certificados son documentos personales intransferibles que se entrega después de un proceso de evaluación clínica multidisciplinaria. Listo. Quiere decir que el certificado como tal emite un documento que es personal intransferible donde se certifica que esa persona tiene discapacidad. Y lo segundo es poder registrar a todas esas personas que tienen su certificado de discapacidad en este censo que les estoy comentando, que es el registro de localización, que es una plataforma, eso es todo por internet, por una cosa que se llama CISPRO, para poder conocer en tiempo real cuáles son las características, cuántas personas hay, realmente cuál es el tipo de discapacidad más frecuente para de pronto redirigir los procesos de rehabilitación o programas o políticas públicas. ¿Listo? Bien. De manera que acá ya tenemos resumido el objetivo. Entonces el objetivo de esta resolución 113 es localizar, caracterizar y certificar, y se hace a través de un manual técnico de certificación y registro de discapacidad. Quiere decir que los profesionales de la salud llamados a ejecutar esto tienen que tener un proceso de capacitación. Quiere decir que esto no lo puede hacer cualquier profesional de la salud que no esté capacitado en esta parte. ¿Quién lo aplica? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién es el que administrará y resolverá las dudas frente a los certificados de discapacidad? Las secretarías de salud. Listo, la resolución 113 es muy clara en delimitar que los responsables de este proceso de certificación son las secretarías de salud, de orden departamental, de orden distrital en el caso de Bogotá y de orden municipal, como el caso de Medellín, o el caso de Envigado, o el caso de Sabaneta y todos los municipios pues, del Valle de Aburrá. ¿Listo? De manera que estas secretarías de salud van a tener un directorio de IPS, las IPS son las clínicas, son las instituciones en donde están los profesionales de salud capacitados para emitir los certificados, de manera que se va a contar con un directorio de cuáles son las IPS, en este caso, en el caso de Medellín, autorizadas para poder emitir y hacer la valoración de los certificados de discapacidad. ¿Listo? La resolución habla de los regímenes especiales y de excepción, eso ya pues lo que son fuerzas militares, policía y otra parte, eso ya lo harán ellos pues de manera autónoma, pero a nosotros como corriente nos aplica con la Secretaría de Salud. Bueno, entonces acá viene la pregunta, entonces, ¿qué es certificación de discapacidad? Entonces, la certificación de discapacidad no es nada más que un procedimiento. ¿Quién lo hace? Un equipo multidisciplinario en tiempo real. Es como una especie de mini staff. Si de pronto acá hay personal de la salud escuchando esta charla, es como una especie de mini staff en donde a partir de la historia clínica de la persona se evalúa y se certifica o no la discapacidad. De manera que acá, en ese procedimiento, se van a identificar cuáles son las deficiencias corporales que tiene esa persona de manera permanente. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias? Por ejemplo, pérdida de la visión, pérdida del campo visual, pérdida de la audición. Una deficiencia puede ser la amnesia, una deficiencia puede ser las afasias, una deficiencia puede ser ya el estado demencial. Esas son las deficiencias corporales que ahí se incluyen en la parte psicológica. Otro ejemplo de una deficiencia corporal puede ser una amputación. Otro ejemplo de una deficiencia corporal puede ser una dificultad permanente en el aprendizaje. Esas son las deficiencias corporales. Entonces, esta gente que integra los equipos multidisciplinarios primero tienen que identificar cuáles son las deficiencias
corporales y de orden psicológico que tiene la persona. Ese es el primer criterio. Segundo, tienen que valorar cuáles son las limitaciones en la actividad que le está generando esas deficiencias. ¿Cómo así que limitaciones en la actividad? Entonces ahí entra caminar, movilizarse, deambular en la casa, deambular por fuera de la casa, comer, la higiene personal, ver, escuchar, aprender. Todo eso son actividades. Entonces, este equipo tiene que entrar a evaluar las limitaciones en la actividad que tenga esa persona. Y por último, mira o evalúa cuáles son las restricciones en la participación que tanto las deficiencias como las limitaciones le están generando a la persona. Entonces se preguntará por restricciones en la parte laboral, en la parte educativa, en la parte familiar, en la parte recreativa, en la parte social, en la parte de transporte, en la parte de salud. ¿Listo? Quiere decir que estos tres son los componentes del funcionamiento y si ellos están afectados, se puede certificar discapacidad. ¿Listo? Entonces, repito, la certificación de discapacidad es un proceso clínico en donde a partir de un equipo multidisciplinario se van a evaluar de manera simultánea las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Y no es nada más que aplicar una clasificación que se llama la CIF. Entonces ahí ya podemos concluir. Finalmente, ¿cuál es el documento en el que se basa todo este proceso de certificación de discapacidad en Colombia? En lo que se denomina la Clasificación Internacional del Funcionamiento de Discapacidad y Salud, o CIF 2001. ¿Listos? Bien, de manera que, ojo, el procedimiento de este certificado que les estoy hablando con esa resolución 113, hasta enero de este año estará exento de pago por parte de la persona interesada. Listo, está exento de pago. Quiere decir que esto es un proceso gratuito y eso va por una financiación del presupuesto nacional de la nación según el Ministerio de Salud. Pero en este momento los certificados de discapacidad son exentos de pago. Pero acá yo sí quiero hacer un llamado. Esto hay que diferenciarlo de otro proceso que sigue vigente y que esto que les estoy explicando no lo reemplaza, que es la calificación de invalidez. Las juntas de calificación de invalidez seguirán haciendo su proceso común y corriente y eso sí genera un pago por parte del solicitante, porque las calificaciones de invalidez realmente lo que buscan es evaluar pérdidas corporales que impidan o afecten la parte laboral y tenga efectos pensionales. De manera que este certificado de discapacidad que les estoy mostrando hoy, que es la resolución 113, no tiene nada que ver con las calificaciones de invalidez. ¿Listo? Bien. Entonces, como les había empezado a explicar, la certificación de discapacidad se va a hacer a través de equipos multidisciplinarios de salud, que en ciertas IPS o instituciones de salud. Esas IPS tienen que estar registrados en un directorio, como les había comentado, y que incluye el equipo. El equipo certificador de discapacidad debe estar conformado mínimo por 3 profesionales, en donde uno de ellos tiene que ser médico. Tengan eso presente. Repito, los equipos multidisciplinarios para poder certificar discapacidad deben de tener mínimo un médico general o especialista. Y 2 profesionales diferentes a la medicina, que puede ser fisioterapeutas, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social. Listo, entonces acá ya les estoy mencionando, si alguien de acá de los que está escuchando esta charla va a ir a un proceso de certificación con discapacidad, la idea es que lo atienda un equipo de 3 personas con alguna de estas profesiones que les estoy dando. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que los equipos multidisciplinarios serán designados por cada IPS tomando en consideración las características de cada caso. Entonces, cuando es una persona con discapacidad visual, posiblemente en ese equipo incluyen un optómetra. Si es el caso de una persona con discapacidad mental, se tiene que incluir psicología, por ejemplo. Si es discapacidad auditiva, pues la idea es que al menos incluyan un fonoaudiólogo, pero es una mezcla de profesionales. ¿Listos? Bien, como comenté acá,
el procedimiento de certificación de discapacidad e inclusión en ese mini registro que les dije que es el registro de localización, ojo, esto no es obligatorio, esto es de libre elección y depende del autorreconocimiento como persona con discapacidad de cada quien. Quiere decir que esto no es obligatorio, que quede eso claro. Que pronto a veces ha aparecido en la prensa que el certificado de discapacidad es un proceso obligatorio por parte del Ministerio de Salud para todas las personas con discapacidad en Colombia. No es obligatorio, es de libre elección, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se hará esto? Según esta resolución, las personas interesadas tienen que ir primero a las secretarías de salud porque ellas son las que van a manejar el proceso. ¿Listo? Ellas son las que administran el proceso. La Secretaría de Salud, cuando usted vaya y si está interesado en un proceso de certificación, ella le va a pedir la historia clínica. Y dependiendo de una preevaluación que hagan de la historia clínica, le va a dar una orden de autorización para ir a una IPS. Le van a emitir una orden para que vaya a ser evaluado por una IPS dentro de esa red o directorio de instituciones que se tengan. ¿Listo? De manera que ese es el procedimiento. Esto lo orquestará, repito, lo administrará, son las secretarías de salud. En el caso de Medellín será la Secretaría de Salud de Medellín. Y ellas emiten una orden, estudian la historia clínica para que esté completa y lo mandan, le dan una orden para cierta IPS donde está el equipo multidisciplinario. ¿Listo? Bien. Sin embargo, si la persona que fue certificada con discapacidad no queda contenta con ese certificado que emitieron, usted puede tener una segunda opinión, pero dentro de los 10 días hábiles después de esa realización. ¿Listo? Quiere decir que estos certificados no son rígidos. ¿Listo? No son rígidos y se pueden hacer varios. ¿Cuándo se puede actualizar estos certificados de discapacidad? Muy importante. Posiblemente en el evento que estamos no es tanto de niños ni adolescentes, sino que es de adultos mayores, pero la actualización del certificado se puede hacer cuando el menor de edad cumpla 6 años, cuando ese menor de edad cumpla 18 años, y en el caso de los adultos, cuando a criterio del médico tratante se modifique algo en esa condición de discapacidad, sea para bien o para mal, cuando el equipo vea, el médico tratante, que esa persona con discapacidad, si ya sea adulta, y tiene un certificado, pero mejoró su rehabilitación, o empeoró por una barrera, o hay una dificultad, puede solicitar otra certificación de discapacidad. Entonces, repito, esto no es una sola vez, sino que se pueden hacer varias veces los certificados de discapacidad. Bueno, y acá en rojo, sí lo coloco como una cuestión de restricción. Esto ya se los había comentado, pero este certificado de discapacidad, por favor, no se empleará como medio para el reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales en los sistemas de pensiones y riesgos laborales. ¿Por qué? Porque dentro de ese sistema pensional y de riesgos laborales existe otro proceso que se llama la calificación de invalidez. ¿Listo? Entonces, si usted desea es que le evalúen pérdida funcional ocupacional, esta no es la respuesta. No lo vaya a hacer por la certificado de discapacidad, sino que tiene que ser por las juntas calificadoras de invalidez. ¿Listo? Bien, entonces, finalmente, dentro de esta certificación, esto lo que es discapacidad es simplemente evaluar aquellas personas que tengan condiciones de salud, qué estructuras y funciones quedan con deficiencias, qué limitaciones se producen y qué problemas de participación pueden experimentar. Entonces vamos a colocarlo en términos más sencillos. La enfermedad de Alzheimer y la demencia Alzheimer sería la condición de salud. ¿Listo? Entonces yo puedo ser una persona de 75 años, tengo más de 6 meses con dificultades de memoria y en ese transcurso crónico de esa condición de salud, empiezo a tener ya problemas de independencia, empiezo con problemas del lenguaje y efectivamente el neurólogo me diagnostica un Alzheimer. ¿Listo? Eso es la condición de salud. Pero si esa persona quiere un certificado de discapacidad, cuando llegue a estos equipos, tenemos que empezar a mirar cuál es la deficiencia. Entonces, posiblemente la deficiencia acá, ¿qué va a ser? La amnesia, puede ser las afasias o problemas del lenguaje, puede ser las apraxias o problemas en la ejecución de movimientos secuenciales, todo lo que ocurre y que es infortunadamente irreversible, eso es lo que se denominan deficiencias, entonces se tienen que certificar.
Después evaluamos las actividades, entonces hay que mirar si esa amnesia o esa afasia o esas dificultades cognitivas por la enfermedad de Alzheimer le están restringiendo la realización de actividades de la vida diaria. Bañarse, peinarse, comer, moverse de manera independiente. Esas son las actividades. Y después hay que mirar la participación. Puede ocurrir que de pronto hay un ambiente familiar adverso en medio de esta condición de la enfermedad de Alzheimer, o puede que nos encontremos que no, que aún con su enfermedad de Alzheimer sigue teniendo un nivel de bienestar. Esto que les estoy explicando sería lo que entra a evaluar este equipo multidisciplinario para poder certificar si hay o no discapacidad. ¿Listo? Vámonos para otro ejemplo. Les coloqué este de una demencia tipo Alzheimer, pero puede ser otro ejemplo. Supóngase que la condición de salud es un accidente cerebrovascular, ¿sí? Lo que la gente le llama, me dio una trombosis cerebral. Entonces entramos con una persona con una trombosis cerebral, salió de la hospitalización, ya lleva más de 6 meses después del accidente cerebrovascular o de la trombosis, y quedó hemipléjico, supongamos, quedó con una parálisis de la mano y de la pierna derecha y ya lleva más de 6 meses y no mejora. Esa hemiplegia o esa parálisis sería la deficiencia. Ahí ya tiene un criterio. Ya después tendríamos que mirar si esa dificultad para mover la mano o la pierna, qué limitaciones en la actividad le está generando. ¿Será que es para agarrar, escribir, alimentarse, caminar? Eso hay que mirarlo y posiblemente hay que mirar también si esa hemiplegia le ha dificultado la participación, por ejemplo, utilizar el transporte público o su rol como padre de familia o madre de familia, o sea, eso hay que medirlo. Entonces, si en una persona con un accidente cerebrovascular se evalúan estos 3 criterios y los 3 están, entonces, ¿qué hace el equipo multidisciplinario? Puede certificar discapacidad. Bueno, espero que esté siendo claro con estos ejemplos. Les quiero dar un tercero. Otro ejemplo podría ser este, que yo soy un adulto mayor y me da glaucoma. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta condición, que es de los ojos, ¿cierto? Me da un glaucoma, ya ese glaucoma es crónico, ese glaucoma ya no responde a los medicamentos y se salió de control. Y ese glaucoma generó una ceguera. Entonces, esa sería la deficiencia. Si esa ceguera por el glaucoma ya le restringe las actividades de la vida diaria, caminar, hacer las actividades básicas de la vida diaria, deambular, ¿sí? Ya hay limitaciones y si esa persona ya dejó de participar socialmente a causa de su ceguera, sería una restricción. Entonces, si el equipo identifica estos 3 aspectos, secundario al glaucoma, también se puede certificar discapacidad. ¿Listos? Entonces miren que ya explicamos 3 ejemplos. ¿Cómo sería en el caso de una enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo sería en el caso de un accidente cerebrovascular? Y cómo sería en el caso de algo ocular como un glaucoma. Y así podríamos ir dando más ejemplos. ¿Listo? Bien, entonces, finalmente, ¿qué hace los certificadores de discapacidad? Ellos emiten el certificado, pero ya después le colocan el apellido a la discapacidad. Entonces les voy a mostrar las 5 categorías de discapacidad según el certificado. Está la discapacidad física, que son todas aquellas personas que tengan deficiencias permanentes ¿en qué? En la parte muscular, en la parte neurológica, en la parte de la piel, en la parte de extremidades y también presencia de desórdenes del movimiento. Esta es la categoría más amplia de discapacidad. ¿Listo? De manera que la discapacidad física incluye a aquellas personas que tienen dificultades en el desarrollo de sus actividades cotidianas, en especial movimiento, caminar, desplazamiento, mantener posiciones, llevar, manipular, transportar objetos. Todo esto son las limitaciones en la actividad. Entonces, primera categoría, discapacidad física. Hay otra categoría que es la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva son aquellas personas que tengan deficiencias permanentes en la percepción de sonidos y en la discriminación del tono, volumen y calidad del sonido. De manera que esta categoría incluye a las personas con hipoacusias que no mejoren y a las personas que queden con sordera. De manera que, secundario a esto, presentan diferentes dificultades en la comunicación. ¿Listo? Entonces esa es la segunda discapacidad auditiva.
Tenemos la tercera, discapacidad visual. La discapacidad visual son todas aquellas personas que tengan deficiencias permanentes en la percepción de luz, forma, tamaño o color, o sea, en la visión, de manera que acá se incluye a las personas con baja visión y a las personas con ceguera. De manera que estas personas tienen diferentes limitaciones en la actividad y requieren de ayudas para su proceso de rehabilitación visual. Tercer categoría de discapacidad. Cuarta categoría de discapacidad y es la que está más relacionada con las demencias y en especial con el Alzheimer. La discapacidad mental, también la llaman psicosocial. ¿Por qué? Porque ya la persona, por esa condición de salud, empieza a experimentar ya alteraciones del pensamiento, emociones, comportamiento y relaciones, de manera que ya pierden autonomía e independencia, de manera que acá la discapacidad mental, infortunadamente, es la discapacidad con mayor actitudes discriminatorias y mayor estigma social. Son las personas que infortunadamente tienen más riesgo de ser violentadas, de ser abusadas, claro, porque pierden esas funciones de la autonomía y de la independencia, entonces son las que más hay que proteger. Entonces esa es la discapacidad mental, cuarta categoría. Y en la parte infantil y juvenil se habla de la discapacidad intelectual, que son todas aquellas dificultades ya en la parte cognitiva, aprendizaje, experiencia, razonamiento, resolución de problemas. De manera que los niños con discapacidades intelectuales pueden tener varias alteraciones en el funcionamiento adaptativo del día a día y requieren varios apoyos. ¿Listo? Entonces ahí ya mencionamos las 5 categorías de discapacidad según este certificado de discapacidad. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo, por esta interesante e importantísima ponencia que nos acaba de permitir. Vamos a darle paso a Andrea, la comunicadora del Grupo Neurociencias de Antioquia, que nos está acompañando. Andrea, ¿cómo estás? Hola Laura, hola doctor Juan Camilo, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes. Muy bien, Andrea. Muchísimas gracias por preguntar. Andrea va a pasar a compartirle, doctor, las preguntas que nos han hecho las personas que están en la sala de Zoom y algunas que tenemos también en Facebook. Y ya, Andrea, te dejo entonces. Gracias, Lauris. Muchas gracias, doctor Juan Camilo, por esa importante intervención. Por aquí nos pregunta Ruth Estela Herrera. Por favor, me informa a quién dirigirse entonces cuando se requiere de estos certificados y sobre algunos beneficios como los más prioritarios que trae obtenerlo. Muy bien, entonces, doña Ruth, lo primero que hay que hacer es ir a la Secretaría Municipal. En el caso de Medellín, toda la información se va a centralizar en la Secretaría de Salud de Medellín. Listo, esa va a ser la instancia administrativa de todo el proceso. Si no está en Medellín, entonces hay que ir a las diferentes secretarías municipales donde usted viva. Pero ahí es donde esa es la responsabilidad, son las secretarías las que van a direccionar y hacer el proceso. Y su segunda pregunta es, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, si bien yo ya les dije que acá la idea no es dar beneficios pensionales porque eso tiene un proceso aparte, entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué me voy a certificar la discapacidad? Porque hay otros programas que requieren esto. Ejemplo, algunos procesos de rehabilitación que ofrecen las alcaldías y los departamentos pueden requerir de ingreso del certificado de discapacidad. Entonces, el certificado de discapacidad puede ser una llave que permite entrar a algunos programas de beneficios educativos, laborales, recreativos, culturales, ¿sí? Y fuera de eso, también los certificados de discapacidad son importantes para el proceso de direccionamiento de recursos en salud dentro del sistema de salud. Entonces sí ofrece unos beneficios. También va a haber algunas instituciones y centros especializados, por ejemplo, de la parte de aprendizaje, de la parte visual y de la parte auditiva, que para beneficiar con ayudas técnicas, telescopios, lupas, audífonos, puedan solicitar en cierto momento los certificados de discapacidad. Entonces, para resumir y concretar su pregunta, los certificados de discapacidad pueden ser ya una llave, un documento importante para poder ingresar a otros beneficios que hay dentro de la oferta de servicios de salud.
Listo, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Blanca Gómez. Si los niños ya tienen un diagnóstico por neuropediatría, psiquiatría, genetista, etcétera, ¿aún así tiene que hacer todo ese proceso? Sí, señora. Sí, señora. Pero no lo miremos mal. Creo que si es un caso de un niño en donde ya viene muy estudiado en su discapacidad intelectual y ya tiene todo esto, genetista, pediatra, todo mundo, ya va a quedar muy fácil la certificación de discapacidad con el equipo multidisciplinario, porque el equipo multidisciplinario se va a basar en esas evaluaciones previas para poder certificar. Entonces, pero sí hay que hacer el proceso para certificar discapacidad. Pregunta Adriana Cecilia. Hola, buenas tardes. Para discapacidad congénita PCI, ¿cómo sería la finalidad de esta certificación? Muy bien. La parálisis cerebral infantil es una condición de salud que puede generar discapacidad motora infantil. De manera que hay muchos programas, como el programa de Cero a Siempre, o Primera Infancia, o programas de inclusión educativa, o programas de rehabilitación integral, que pueden solicitar, o sería muy útil tener el certificado de discapacidad para poder concretar qué es lo que más necesita este niño o esta niña con discapacidad motora y siendo pues menor a 10 años. Entonces puede focalizar las ayudas y los procesos de rehabilitación. Nos pregunta Beatriz Elena Madrigal. Tengo un familiar de 73 años con Alzheimer. Es pensionado, recibe su pensión mensual, pero por problemas de olvido se gasta la plata y ni se acuerdan que paga doble, compra lotería 2 y 3 veces al día. ¿Hay alguna forma de que uno de los hijos, debido a esta discapacidad, pueda ser autorizado para manejar y reclamar la pensión? Bueno, eso es lo que se llamó en su momento interdicción. ¿Qué es lo que pasa? Que la interdicción en este momento se empezó a modificar, porque eso de pronto se fue por el lado oscuro, por el lado negativo. Pero yo no quiero generalizar esa respuesta, sino que ocurrieron algunas cosas y se tuvo que reestructurar. Cuando se requiera la tutoría o usted asumir la responsabilidad de un tercero, que en este caso puede ser su papá o su mamá, que tienen una condición médica en donde hay discapacidad mental, eso ya hay que hacerlo por juez. Entonces, el proceso ya se tiene que iniciar es por parte de derecho. Y puede que en ese proceso, con un abogado y con el señor juez, soliciten un certificado de discapacidad, entonces soliciten la evaluación multidisciplinaria para evaluar qué grado de discapacidad mental tiene y poder hacer ese proceso como tal. Gracias, doctor Juan Camilo. Nos pregunta Yesel Mejía. Mi hijo tiene discapacidad cognitiva y en el habla. Tiene 11 años de edad y no habla aún. Aparte de esto, es autista. Es un ángel terrenal, no sabe de nada. Siempre a él lo ha visto en neuropediatría. Él puede darle un certificado del neuropediatra. Entonces el neuropediatra ya hizo el primer paso dentro del proceso de certificación. ¿Cuál sería la idea? Mi recomendación. Acercarse a Secretaría de Salud, solicitar el proceso de certificación y ya con la historia del neuropediatra ya usted tiene más o menos un 50% del certificado de discapacidad. Nos pregunta Joana Gutiérrez, si un joven con discapacidad está buscando empleo, ¿requiere del certificado de discapacidad? La idea es que no lo exijan, pero, si es un trabajo en donde hay que hacer alguna adaptación del puesto de trabajo y hacer una adaptación para que sea accesible, el certificado puede mejorar ese proceso de evaluación. Entonces sí puede ser voluntario, pero la idea es que sea para mejorar el puesto de trabajo, no para restringir el acceso a trabajo. Nos pregunta alguien anónimo, soy una persona discapacitada por hemiplegia. ¿Hasta qué edad se puede solicitar la calificación por invalidez? No, la calificación por invalidez es otro proceso. Recuerde, las calificaciones por invalidez tienen una finalidad pensional y de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, eso ya se hará es con medicina laboral. Yo no conozco que haya un límite de tiempo, la idea es que, de edad, perdón, la idea es que eso ya no cubre pues a los niños, porque los niños no deben estar trabajando, deben ser de mayores de 18 años.
pero ese proceso es con medicina laboral. Listo, doctor. Nos pregunta Blanca Ovilia Lopera Restrepo, ¿en qué se diferencia solicitar un certificado de incapacidad personalmente a que lo haga una determinada empresa por un empleado que presenta problemas de salud que le impiden desarrollar sus labores? Muy bien, son procesos diferentes. La incapacidad es transitoria. La incapacidad generalmente se da por una condición de salud, un traumatismo que usted sabe que se va a resolver con una incapacidad de 2, 3, 5 semanas o si hay que renovarla dependiendo del proceso de recuperación. Pero los certificados de incapacidad son totalmente diferentes a un certificado de discapacidad. La discapacidad es permanente, la incapacidad es transitoria. Varias personas nos preguntan, doctor Juan Camilo, por el tema y la disponibilidad de la Secretaría de Salud actualmente. Nos dicen que a partir de qué fecha se puede solicitar, dado que actualmente dicen que no cuenta con el recurso económico para comenzar a implementar esto. Perfecto, vea. A ver, yo no soy muy amigo de la política. Infortunadamente a este tema le han metido la mano políticamente porque finalmente esto tiene que ver con los recursos económicos. ¿Qué pasó? Que esta resolución, vamos a hablar en paisa, cogió con los calzones abajo a mucha parte del país. ¿Sí? No quiero ser grosero en esa respuesta, pero a muchas de las secretarías las cogió totalmente perdidas y embolatadas. ¿Qué pasa? Que ya las secretarías, porque saben que ya son las responsables de ese proceso, están empezando a mirar cómo lo van a establecer. Por fechas, esto ya empezó desde agosto de este año, pero realmente hay que darles espera. Lo hablo en el caso de Medellín y yo estoy acompañando parte de ese proceso. Realmente en enero de 2021 ya sería como el tiempo más prudencial para que ya Secretaría de Salud y las dependencias correspondientes ya tengan más madurado el proceso. Sí, más maduro el proceso y sepan realmente qué es lo que hay que diligenciar. ¿Listo? Entonces ahí sí, un poquito de espera en el caso de Medellín, ya sí se me salen las manos las otras secretarías. Habría que preguntar cómo van. Claro que sí. Nos preguntan, buenas tardes, la enfermedad por Arnold-Chiari tiene tipo 2, también es considerado discapacidad. Bueno, ojo. Ojo con esto, no toda persona con un diagnóstico necesariamente tiene discapacidad, pero la puede tener. Cuando uno dice que la puede tener es que hay que evaluarla, porque hay personas con Arnold-Chiari o Chiari tipo 2 que son muy funcionales y puede que en el momento no tengan discapacidad. Pero hay otras personas con la misma Arnold-Chiari tipo 1, 2 o 3 que pueden tener una limitación grande en el funcionamiento. Entonces ahí es donde habría que evaluar el funcionamiento con este equipo multidisciplinario y tomar la decisión si tiene o no discapacidad. Ok. Nos preguntan, no sé si de pronto tiene conocimiento, doctor Juan Camilo, si hay algún procedimiento que sea público en la página de la Secretaría de Salud, porque varias personas nos preguntan que para qué sirve el certificado de discapacidad, cuánto tiempo puede tardar el trámite, qué documentos se deben presentar. ¿De pronto usted tiene algún conocimiento sobre eso? Ellos están montando todo este proceso en la línea amiga 1, 2, 3, pero por favor, hay que tenerle un poquito de paciencia. Yo sé que en Colombia hemos tenido mucha paciencia para muchas cosas, pero este proceso, nuevamente, hay que tenerle paciencia. Pero sé que están montando la información en página web y después en las líneas telefónicas de atención. En Medellín me cuida, si no estoy mal, creo que van a montar parte de esta información porque esto ya es un proceso que hay que empezar a hacer como sea en el 2021. De igual manera, está la página del Ministerio de Salud y está la página de Secretaría de Salud, pero hay que darles espera para que monten. Si usted quiere ingresar ya a la parte de discapacidad, puede descargar la resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud, que eso está dentro de la página del Ministerio de Salud. Bueno, y seguimos. Otro espectador anónimo nos pregunta, si ya el paciente tiene su pensión por discapacidad, ¿debe de todas maneras sacar el certificado de discapacidad para los programas de la Secretaría de Salud y las EPS
o con todos los documentos aportados para la pensión ya está registrado en la Secretaría? Sí, hasta el momento no tiene que modificar pensión, no, por el momento no. Pero si quieren de pronto ya certificar, tener el certificado de discapacidad por si lo piden, o va a ser beneficiario ya de un programa, no sé, de salud en casa, de ser capaz en casa, servicios que está prestando la misma Alcaldía de Medellín para personas con discapacidad, le pueden pedir el certificado, pero hasta el momento no tiene que ver con modificar los procesos de pensión, pues que ya están activos. ¿Listo? Ya vamos terminando, doctor Juan Camilo, y nos pregunta Liz Mairot, ¿qué tan conveniente es el electroestimulador de nervio vago a alguien con epilepsia y si reemplaza los medicamentos? Bueno, listo, no. Esa pregunta, bueno, es muy amplia. Se sale un poquito pues del tema, pero vale. El estimulador de nervio vago es una de tantas opciones terapéuticas para mejorar las convulsiones en determinadas epilepsias. Entonces ahí es donde está el pero. No a todas las personas con epilepsia les resulta efectivo el estimulador de nervio vago, pero esa decisión se tomará muy de la mano con el médico neurólogo tratante, porque repito, no todas las epilepsias responden al neuroestimulador o estimulador de nervio vago, pero es una alternativa, listo, es una alternativa, pero sí hay que solicitar ahí la evaluación. Nos pregunta Juan Felipe Vanegas, ¿para la certificación de discapacidad intelectual es necesaria la evaluación neuropsicológica? A mí me suena ese nombre, Juan Felipe Vanegas, a ver, si no estoy mal Vanegas de... Agudelo. Bueno, me suena. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que usted es profesional de la salud con una pregunta, claro. Usted es del San El Vicente. Hospital San Vicente. Sí, me suena ese nombre. Sí, señor. Según DSM-5, la discapacidad intelectual requiere una prueba objetiva y entre ellas está la evaluación neuropsicológica. Entonces, en los procesos de certificación de discapacidad intelectual, antes llamada cognitiva, sí se requiere dentro de la historia clínica un resultado de evaluación neuropsicológica o algo más que lo objetivo. ¿Queda claro? Listo, Juan, muchas gracias. Un saludo que hace mucho rato no hablábamos. Él también le envió un saludo por acá. Tenemos otra pregunta, doctor. Si el paciente con la discapacidad no es consciente de su enfermedad y se niega a realizar ese proceso, ya que piensa que está bien, ¿qué hacer ahí? Bueno, como les comenté, la resolución uno no puede obligar. No podemos obligar a la persona a certificarse. ¿Qué pasa? Que hay ya condiciones de condiciones y ahí entran las discapacidades de categoría mental. Entonces ahí sí es a partir de la evaluación del médico tratante que nos pueda ayudar a direccionar ese caso, porque ahí sí se requiere un apoyo por trabajo social para poder mediar cuándo realmente se puede hacer el certificado cuando la persona no dé su consentimiento. Pero por norma es un proceso libre, pero en esos casos donde la persona sea muy reacia a hacerlo, sí les pido por favor ahí guía con el médico tratante, trabajo social para poder empezar a esgrimir cómo podemos hacer el certificado y que no sea pues un acto obligatorio pues y violento, ¿no? Listo, como tratar de concertar y mirar qué estrategias se pueden hacer. Y tenemos la última pregunta. ¿El certificado de discapacidad ayuda con el apoyo de cuidador en casa? Sí, muy bien. Hay personas que son beneficiarias de cuidadores en casa, hay personas que son beneficiarias, por ejemplo, de ser capaz en casa y posiblemente estos procesos de certificación sean importantes para redireccionar y fortalecer esos procesos o esos servicios. Entonces pueden que sí los pidan. Listo, doctor Juan Camilo, estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por la información. Yo quiero aprovechar para contarle a todas las personas que nos acompañan y a todas las que nos vean luego que estamos trabajando en todos los términos y condiciones de los premios que anunciamos el lunes, que conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Pronto les vamos a estar compartiendo la información. Queremos planearlo de la mejor manera posible, pensando en que lleguen justo a las personas que más lo necesitan. Estén atentos, que pronto vamos a compartir la información a través de la página web. Recuerden que mañana tenemos también programación para que estén muy atentos y entonces ahora le doy paso a Laura para que
cerremos entonces esta importante charla con el doctor Juan Camilo. Excelente, muchísimas gracias, André. Doctor Juan Camilo, un placer de nuevo volver a verlo. Gracias por ese espacio tan importante. Gracias a las casi 110 personas que se conectaron. Hoy estuvimos con un aforo muy interesante. Todas las personas que nos hicieron preguntas, gracias por todas esas dudas, porque el doctor Juan Camilo, sin igual, es una persona que tiene demasiado conocimiento en todo lo que a él se respecta. Gracias, doctor. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Laura, muchas gracias. Feliz tarde Bueno, para todos. feliz Muy tarde para amable. todos.